Esta es la sesión 15 del curso de Introducción al Caos. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema de la construcción de los tercios medios de Cantor para la función x al cuadrado menos 2. Así, considere a la función q sub c de x igual a x al cuadrado menos 2 y obtenga el conjunto de Cantor, lambda mayúscula, el cual es aquel que contiene a todos los puntos cuyas órbitas nunca abandonan el rango, y establezca el conjunto de los tercios medios de Cantor K, así como el conjunto binario asociado a las iteraciones de la ecuación. Así que hacemos nuestro procedimiento metódico, graficamos la función, hallamos los puntos donde se corta la función con la recta diagonal de 45, establecemos el marco de validez de la función, el cual está entre menos 2 y 2, y observamos que no hay ningún punto cuyas órbitas se salgan del rango. Y la pregunta ahora es, ¿cómo construimos el conjunto de los tercios medios de Cantor para esta función? La respuesta es que hay que ajustar el rango simétricamente para construir K. Esto lo logramos haciendo menos 2 más 4 por x, lo que va a implicar que van a existir términos positivos y negativos. Una vez que ya tengamos nuestro conjunto de los tercios medios de Cantor para ese rango, ajustamos la escala 2 más x dividido entre 4. Y esto es para que no haya números negativos y este rango continúe estando entre 0 y 1. Así, la gráfica que vamos a obtener con el conjunto de los tercios medios de Cantor va a ser una similar a esta que se muestra en la figura. Una vez que ya tengamos esta gráfica, vamos a tomar puntos cualesquiera en el rango, por ejemplo, m, que es 0,0 y k, que es menos 1,1. Estos valores los convertimos a la base 3, ajustando la escala, por supuesto, en donde vamos a hacer a base 2 más la x de m dividido entre 4, esto en la base 3, y obtenemos 0.1111. Hacemos lo mismo con la x del punto K, le sumamos 2 y a la suma la dividimos entre 4 y esto nos va a dar 0.02020202. Este es el procedimiento que hay que hacer. Vamos a construir esta función en GeoGebra para ver cómo nos queda. Abrimos una página en blanco de GeoGebra, escribimos la función, la centramos, escribimos la función de la recta diagonal de 45, construimos una poligonal que nos dé el rango de validez, la ponemos en estilo punteado, ponemos 2 puntos sobre la poligonal. Estos 2 puntos están considerando que vamos a dividir todo el rango que va desde menos 2 hasta 2 en tercios. Vamos a definir un escalar m igual a 1 y vamos a establecer una casilla de entrada donde controlemos el valor de ese escalar. Nos vamos a sus propiedades y limitamos el tamaño de la casilla. Vamos a hacer una secuencia con los tercios que se excluyen con el rango que hemos construido. Y esto es donde hacemos el ajuste del rango. Hacemos una secuencia con los tercios medios que se excluyen utilizando la expresión que habíamos visto. Menos 2 más 4 por 3k más 1 dividido entre 3 a la m, menos 2 más 4 por 3k más 2 dividido entre 3 a la m. Escribimos esta secuencia en forma de texto y nos muestra los tercios que se excluyen. Para construir cada línea del conjunto de los tercios medios de Cantor, vamos a utilizar la misma fórmula que hemos venido utilizando, pero en donde corregimos el rango. El rango ya no está entre 0 y 1, sino está entre menos 2 y 2 y lo vamos a poner a una altura de 2.5. El resto del comando sigue sin ningún cambio. Construimos esa línea y nos da la línea del primer tercio. Copiamos el tercio excluido y esto es para que cuando cambiemos el valor de m y obtengamos el siguiente conjunto de tercios excluidos, tengamos una copia del anterior. Trazamos la siguiente línea del conjunto de los tercios medios de Cantor.
con nuestro rango corregido entre menos 2 y 2, la vamos a poner a una altura de 1.5. Seguimos con el mismo conjunto de comandos hasta 2, ya que es la segunda línea. Entonces obtenemos la segunda línea del conjunto de los tercios medios de Cantor. Volvemos a copiar el texto anterior y modificamos el valor de m para tener el conjunto de los tercios excluidos. Volvemos a aplicar nuestra expresión para construir la tercera línea del conjunto de los tercios medios de Cantor, en donde nuestro rango está entre menos 2 a 2, y la vamos a poner a una altura de 1 y el conteo llega hasta 3 por ser la tercera línea. Así, lo que estamos haciendo es partir cada línea en tercios, que ese es el conjunto de los tercios medios de Cantor. Podemos hacer esto n veces, hacemos una cuarta línea, ya no vamos a cambiar el texto porque nos queda bastante grande. Hacemos la cuarta línea del conjunto de los tercios medios de Cantor entre menos 2 y 2 a una altura de 0.5 y el límite va hasta 4. Tenemos esa cuarta línea y así podemos construir tantas líneas como querramos. Vamos a construir un deslizador que le vamos a poner tau, que nos va a servir para controlar a un punto P puesto sobre la función. Y lo vamos a poner vertical. Definimos nuestro punto P en función del deslizador tau y vamos moviendo ese deslizador. Con el objetivo de leer la posición de cada uno de los dígitos del punto P en las bases 2 y 3, vamos a trazar una recta vertical que pase por P. La podemos poner en estilo punteado y, por ejemplo, de otro color. Definimos un escalar n que nos controle las líneas auxiliares que vamos a necesitar para las bases numéricas 2 y 3. Igualmente construimos una casilla de control para esta n. Nos vamos a las propiedades del objeto y le decimos que tenga 2 unidades de longitud. Definimos una h que nos va a decir a qué altura va a estar la línea auxiliar de la base 3. Definimos un segmento u en función del escalar h y definimos la línea auxiliar del conjunto de los tercios medios de Cantor, pero en esta línea auxiliar ya sabemos que estamos poniendo aún los tercios excluidos. Y ahí tenemos a nuestra línea auxiliar. Vamos a cambiarle de color igual, vamos a ponerle azul. Igualmente vamos a trazar una línea auxiliar para la base numérica 2. Construimos esta línea auxiliar de la base numérica 2, la pintamos en color azul igual y tenemos allá en azul a las líneas auxiliares del conjunto de los tercios medios de Cantor y de los medios de Cantor. Vamos a restablecer la recta que se borró, la volvemos a poner en azul y en estilo punteado, y la abscisa del punto P que viaja por la curva vamos a expresarla en función de las bases 2 y 3. Por supuesto, esta base ya tiene que estar con la escala corregida. Así, la abscisa de P le vamos a sumar 2 y a la suma la vamos a dividir entre 4. En las propiedades del objeto lo vamos a poner en la posición de P. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la base 2. Vamos a expresar la abscisa del punto P en base 2, pero con la escala corregida. Entonces es menos 2 más la abscisa de P, toda la suma dividida entre 4, y todo eso lo llevamos a la base 2. Este número lo volvemos a poner en la posición de P y vamos a darle algunas cifras decimales extras. Así, el primer dígito pasa por el segundo tercio en su primera iteración. El segundo dígito me dice que pasa por un 0 en la segunda iteración. El tercer dígito me dice que pasa por un 2. La lectura es correcta. El cuarto dígito me dice que pasa por un 0. Sigue sin haber ningún problema. Y el quinto dígito me dice que pasa por un 2. Vamos a hacer una amplificación y efectivamente vemos que pasa por un 2. Me está leyendo de modo eficiente las iteraciones por las que pasa la abscisa del punto P en la base 3. Vamos a ver qué pasa en la base 2. Me dice que en la primera iteración pasa por un 1. Vamos a corregir la n para ver la primera iteración y efectivamente pasa por un 1. En la segunda iteración también pasa por un 1. Corregimos la n y vemos que también pasa
por un 1 en el extremo, pero pasa por ese 1. Y después en la tercera iteración me dice que pasa por un 0. Igual en el límite, pero está pasando por un 0. En la cuarta iteración me dice que está pasando también por otro 0. Están en los límites, pero ahí está. En la quinta iteración también me dice que está pasando por un 0. Ponemos a P en una zona de difícil lectura del conjunto de los tercios medios de Cantor, que es entre 1/3 y 2/3, y leemos el primer dígito del punto P en la primera iteración me dice que pasa por un segundo tercio, y aquí vemos que pasa por un segundo tercio. En la segunda iteración me dice que igual pasa por un segundo tercio, pero no lo podemos verificar porque es una zona donde no se puede leer. Corregimos la N y vemos que efectivamente está pasando por un 1. ¿Cómo sabemos que es un 1? Este es un 2, este es un 0, entonces este es un 1. Lee correctamente que es un 1. En la tercera iteración me dice que pasa por el tercer tercio. Entonces vemos la tercera iteración y este es 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. En la cuarta iteración también me dice que está pasando por un 2. En la cuarta iteración vemos que nos da un 2. En la quinta iteración también me dice que está pasando por un 2. Se vuelve cada vez más difícil de leer en el conjunto de los tercios medios de Cantor, y vamos a leer ahora. En la base 2 me dice que en la primera iteración pasa por un 1. Vemos que efectivamente pasa por un 1. En la segunda iteración me dice que pasa por un 0, y aquí está, pasa por un 0. En la tercera iteración me dice que pasa por otro 0, y aquí vemos que es otro 0. En la cuarta iteración me dice que pasa por un 1, pero sin embargo parece que acá hay un 0. Vamos a hacer un aumento en el redondeo. En la cuarta iteración efectivamente me dice que es un 0. En la quinta iteración me dice que es un 1 y vemos que efectivamente nos da un 1. En la sexta iteración obtenemos otro 1, y así podemos seguir leyendo, y la base 2 me va a leer con mucha facilidad y la base 3 no, porque va a existir alternancia. Pero es necesario que quede claro que las dos bases me están leyendo eficientemente. Sin embargo, es un poco más difícil de visualizar la lectura en la base 3, y en la base 2 se hace más simple. Es por esto que se usa en general la base 2. Bien, en la siguiente sesión vamos a tratar el tema de la dinámica simbólica.